café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en su programa Un Café con Galat. Y el tema que vamos a desarrollar esta noche es ¿por qué hago lo que hago? Mi respuesta a la carta de un sacerdote. Este es nuestro tema de hoy. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Ustedes también son nuestros invitados, así que pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir a través de las páginas www.teleamiga.tv o www.nosotrostv.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Un saludo muy cálido a nuestros teleamigos y teleamigas. Cálido porque está haciendo frío en Bogotá. Mucho frío, doctor. Bueno, yo acostumbro a responder las cartas que me envíen. Una de ellas, la del padre Carlos Santander, párroco de la iglesia de la Sagrada Familia de Pasto, me escribió. Entonces yo le respondo. Pero además aquí vamos a ver un testimonio muy importante de un monseñor de Roma, el monseñor Livi, al final también del programa. Entonces, de todas esas cosas se van a interesar, van a informarse ustedes a continuación. ¿Por qué hago lo que hago? Mi respuesta a un sacerdote. Parte 1. Estimados teleamigos, con fecha del 17 de abril de 2018, recibí una carta que me escribió el padre Carlos Alfredo Santander Villarreal, párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia de Pasto, Nariño, departamento del sur de Colombia. He decidido dedicar nuestro programa de hoy a la respuesta que le he dado al autor de esta carta. Pero antes, es menester que ustedes la conozcan en su integralidad. San Juan de Pasto, 17 de abril de 2018. Doctor José Galat y compañeros del programa Un Café con Galat de Teleamiga. Apreciado doctor, desde que comenzó su actitud en contra del Papa Francisco y en el fondo de la Iglesia, la que usted dice defender, hemos vivido una serie de experiencias, a veces de rabia, otras veces de lástima y otras de profundo dolor, porque algunos dicen que su mentalidad e ideología obedecen a intereses económicos, de poder y soberbia. Ante la actitud de la conferencia episcopal, decidimos muchas personas no volverlos a escuchar y darles la menor importancia, porque con su actitud solo demeritan su aparente preparación. Eso mismo vimos en el Sanedrín, ante el juicio de Jesús, a quien lo catalogaron como jefe de los demonios. Lo mismo hacen ustedes con el Papa Francisco, y diríamos, como les dijeron los apóstoles a los judíos, lo hicieron por ignorancia. Sin embargo, me parece que es necesario expresarles mi opinión de forma sincera, franca, porque veo que lo más grave de su postura es que han escandalizado a la gente sencilla, yo diría que a los niños. Recordamos la propuesta del Señor para quienes son escandalosos y no queremos que se pongan al cuello la piedra del molino, sino de cara ante el Señor resucitado. Reconsiderarán su postura y abriendo su mente y su corazón al diálogo, incluso con obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de sano criterio, cuya sabiduría y santidad son un icono de la obra de Dios. El escándalo proviene de la actitud cismática de la superada pedagogía del miedo y de la absurda actitud de que usted se cree dueño de la verdad
y se somete a vivir la ridiculez de lo ya superado. Estamos seguros que tanto usted como quienes le acompañan, ojalá en un retiro espiritual, sean conscientes del daño que ocasionan a la fe de nuestra patria, a los niños y a los jóvenes, y a los adultos de sana conciencia, pues el escándalo de la hipocresía que proponen se vuelve incluso inferior a lo que en su momento hizo Lutero, pues aunque los pasos que se dan hacia adelante tropiezan, nunca se pueden comparar con los pasos hacia atrás que corresponden a quienes son derrotados. Les invito en ambiente de oración y con fraternal rectitud a redescubrir al Papa Francisco, que en lo profundo de su postura no hace sino manifestar la humanidad de Cristo y su divina presencia en favor de la salvación de todos. No se cierren soberbiamente a la verdad, ni juzguen farisaicamente a las personas. Sométanse como María a hacer la voluntad de Dios. En la oración sacerdotal, Cristo manifiesta su único deseo: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Estoy seguro que la gracia de Dios sanará heridas, superará soberbias y hará que renazca la bondad en el corazón de quienes como oyentes podemos sentir rabia, lástima y horror ante actitudes que van en contravía de lo que es el Evangelio de Cristo y la sabiduría del Espíritu. Quiera Dios que antes de su partida de este mundo dejen una estela de bondad y de rectitud, únicas cualidades que los hacen dignos de la historia de salvación y grandes portadores de la verdad y la fe dentro de los procesos históricos que ella misma nos exige vivir, atendiendo a las circunstancias que el ser humano tiene que afrontar, sin caer en el relativismo y en el legalismo fundamentalista que llena de violencia y destruye la unidad. Por último, le digo que nos ponemos delante de Dios en oración. Él hace maravillas y escribe recto en líneas torcidas. Con sentimiento de respeto, de esperanza y en presencia del Señor, su servidor, Padre Carlos Santander, párroco, Parroquia de la Sagrada Familia, Pasto. Nota: atendiendo a la postura de la señora que le acompaña, quien defiende la actitud de quienes no pueden ser perros mudos, le manifestamos que jamás queremos ladrar, sino manifestar en el milagro de la palabra, tanto de Dios como del hombre, la posibilidad de volar alto y no rastreramente, con ideales de amor universal y no idolatrías o ideologías humanas y ridículas posturas ya superadas. Hasta aquí la comunicación del padre Carlos Alfredo Santander Villarreal, párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia de Pasto, Nariño, departamento del sur de Colombia. Ahora, estimados teleamigos, escuchen a ustedes la respuesta que le hemos dado a esta misiva. Respuesta de José Galat al padre Carlos Santander. Muy estimado padre Carlos Alfredo Santander Villarreal, amable y cordialmente me permito enviar respuesta a su carta con fecha 17 de abril de 2018, en la cual usted me transmite algunas ideas e inquietudes. En el primer renglón de su carta, usted habla de mi actitud en contra del Papa Francisco. De entrada, permítame distinguir que mi lucha no es contra el Papa Francisco como tal, sino contra sus enseñanzas, que están en contradicción con el Evangelio y con la fe que nos ha enseñado la Iglesia a lo largo de los siglos. A continuación, me dice también que yo estoy en contra de la Iglesia, la que usted dice defender. Permítame también declararle a usted que lo que he hecho al criticar las falsas enseñanzas de Francisco tiene como razón fundamental defender la Iglesia que usted y yo amamos y a la cual debemos servir con lealtad. He demostrado mi amor por la Iglesia. Y antes de continuar, le cuento a modo de ejemplo sobre mi amor por la Iglesia, pues desde muy temprano y durante toda mi vida he militado en ella. Ella, la Iglesia, me ha nutrido y en ella quiero morir, y de ninguna manera quiero fundar otra. Le cuento también que esa militancia me ha permitido contribuirle a la Iglesia de diversas maneras, no solo con mis obras escritas y mis programas de televisión refutando errores, defendiendo los principios de nuestra fe, luchando contra la cultura de la muerte, sino formando a jóvenes,
muchos de ellos quienes hoy en día son sacerdotes y algunos incluso obispos. Sí, estimado padre, hace más de 6 décadas, en compañía del padre Luis María Fernández Pulido, PAFER, de la Central de Juventudes, fundamos la Escuela de Líderes, de la cual durante sus primeros años fui su director, y por la cual han pasado más de 100.000 personas, de las cuales miles han sido sacerdotes, y por lo menos 15 obispos. Y todos ellos fueron mis discípulos en este maravilloso programa en el que les enseñamos a amar a Cristo, a conocer su iglesia y a amarla. Durante varios años en la Acción Cultural Popular, excelente programa promovido por Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín, ayudé en la capacitación de líderes campesinos en un programa por Radio Sotatensa llamado Justicia Social y Paz. También y durante varios años enseñé a amar a Cristo y a la Iglesia en compañía del doctor Lino Antonio Sevillano Quiñones, hijo predilecto de Tumaco, ciudad de su departamento de Nariño, quien promoviera la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, que tanto bien han hecho a Colombia y en otros países del mundo. Calumniosa afirmación. Para descalificarme, se deja usted llevar por decires, como el que invoca en su carta, comillas, algunos dicen que su mentalidad o ideología obedecen a intereses económicos de poder y soberbia. Fuera de ser una calumnia contra mi ideología, es un prejuicio que usted parece seguir en contra mía, con lo cual se me prejuzga sin razón alguna. En efecto, mi ideología está al descubierto en mis numerosas publicaciones, que son más de 28 en distintas editoriales, además de como candidato que fui a la presidencia de la República. Tuve muchas ocasiones de hacer pública esa ideología a mis conciudadanos, y que yo sepa, ninguno ha dicho que obedecen a intereses de poder o de soberbia. Por ejemplo, uno de los ejes de mi pensamiento es el de las empresas comunitarias, que inicié como consejero de los presidentes Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero, y que continué después a lo largo de mi gestión, como rector de la Universidad La Gran Colombia. En Pasto y otras ciudades de Nariño promoví varias de estas empresas que unen el amor a Cristo y a la Iglesia con la organización empresarial y el trabajo productivo. Ahora bien, al haber trabajado en esa obra de las empresas comunitarias, que beneficiaron por lo menos a no menos de 300.000 personas, haciéndolas propietarias, brindándoles trabajo y participación co-directiva en empresas propias, es obvio que no he trabajado por mi poder y soberbia, como lo expresan los decires que usted invoca y con los que usted se alinea, sino por el bien común de los más pobres y necesitados. La Conferencia Episcopal de Colombia y el Sanedrín. En el segundo párrafo, usted menciona la actitud de la Conferencia Episcopal Colombiana, institución muy respetable, pero que a la hora de juzgarme cometió graves errores, como el de tratar de aplicarme una excomunión, sin haberme llamado a descargos y sin formularme una causa, como lo exige perentoriamente el Código de Derecho Canónico. Pero lo más grave de todo es haberme pretendido aplicar la pena máxima no por atacar o desconocer alguna verdad de fe, sino, quien lo creyera, exactamente por lo contrario, es decir, por quererlas defender ante las insensateces que a diario oímos del pontífice Francisco y de algunos de sus más allegados obispos y cardenales. Obviamente, el Sanedrín, que usted invoca en su misiva, calificó de jefe de los demonios al que era el enemigo sobrenatural de ellos, cometiendo así una grave falta contra la verdad y la justicia. No puede usted sugerir que nos perdone, porque al rechazar las falsas enseñanzas de Francisco, dice usted, lo hacemos por ignorancia. No, bien a conciencia de nuestra parte y sabiendo plenamente lo que hacemos, las rechazamos por ser contrarias a la doctrina de Cristo y a lo que la Iglesia nos ha enseñado durante muchos siglos. La apostasía no es de Dios, sino del enemigo de Dios, el demonio. Ahora bien, si yo combato la apostasía, no lo puedo hacer por obra de Belcebú, pues estoy precisamente luchando contra su invento y
me enfrento a la corriente que pretende atacar a la iglesia, esa que quiere destruirla. Para ser más claros, en esta batalla de la fe contra la antife, solo hay dos ejércitos: el que defiende la iglesia y el que destruye la iglesia, el que ama a Cristo y el que se enfila con el demonio. Yo, personalmente, pretendo hacer parte del primero, de ese que demuestra su amor al Creador, promoviendo las verdades únicas de fe, enseñando los dogmas de la iglesia y batallando contra la ya mencionada apostasía. Por su honestidad, le respondo: me expresa usted que ha decidido transmitirnos su opinión, comillas, de forma sincera y franca. Y yo no dudo, respetado padre, de su sinceridad ni de su franqueza. Al contrario, le felicito por ellas. No estaría dirigiéndole esta comunicación si no creyera en su honestidad intelectual y moral, que con su misiva busca la que usted considera nuestra conversión, que es la aceptación sin reparos de las actuaciones del obispo Bergoglio. Pero sucede que la conversión ha de ser a la inversa. Es la de usted y no la nuestra. Y no lo digo por soberbia, puesto que yo espero que comprenda, tarde o temprano, que Francisco está destruyendo la iglesia con sus herejías. ¿Y cuáles son las herejías de Francisco? Son numerosas y variadas, y algunos de sus colegas sacerdotes las clasificaron en el famoso Denzinger Bergoglio, en más de 160. Yo selecciono tan solo algunas para recordárselas, y esto con su correspondiente refutación bíblica. Herejías de Francisco: nadie se condena. Enseña erradamente Francisco que nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Exhortación posinodal, Amor y Leticia o la alegría del amor, abril de 2016, nota 297. Pero esta afirmación es contraria a la Biblia, que nos enseña. Mateo 22:14. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Segunda de Corintios 5:10. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras, buenas o malas. Mateo 13:25-30. La lógica del Evangelio sí es separar la cizaña del trigo. Mateo 23:47-50. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Mateo 25:32-33. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Herejías de Francisco: no importa quién eduque, pero que quiten el hambre. Enseña erradamente Francisco que si la educación de un chico se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que lo eduquen y le quiten el hambre. Declaraciones de Francisco en el viaje a Brasil con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en 2013, ante la pregunta del periodista Gerson Camarotti de la cadena Globo News el 29 de julio de 2013, quien entrevistó al Papa argentino. Si la educación se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa, me interesa que lo eduquen y que le quiten el hambre. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. En Mateo 4:4 se nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Mateo 28:19-20, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y en Proverbios 3:1, hijo mío, no olvides mi instrucción, guarda en tu memoria mis mandatos. Herejías de Francisco: Dios no puede ser Dios sin el hombre. Enseña erradamente Francisco que Dios no puede ser Dios sin el hombre. Audiencia pública del pasado 7 de junio de 2017.
el Papa Francisco ante una multitud de personas reunidas en la inmensa plaza de San Pedro en el Vaticano. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, en el Salmo 95, antes de ser engendrados los montes, antes de que naciera la tierra y el mar, desde siempre hasta siempre eres Dios. Y en el Evangelio de San Juan 1:1-4, esta bella verdad. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y finalmente, en Éxodo 3:14 se nos dice, yo soy el que soy. Herejías de Francisco. El proselitismo es una tontería. Enseña erradamente Francisco que el proselitismo es una solemne tontería, no tiene buen sentido, es una injusticia y es un pecado. Entrevista con Eugenio Scalfari, 1 de octubre de 2013, y otras declaraciones hechas posteriormente por Francisco. Aquí también la palabra de Dios expresa, Mateo 28:19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 6:13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Herejías de Francisco. Los adúlteros pueden comulgar. El Papa Francisco autoriza la comunión a adúlteros divorciados que han contraído nuevas uniones sin haberse arrepentido de su mal proceder. Amor y Leticia cambia la palabra pecado por la de situación irregular y abre la posibilidad de esta comunión sacrílega en el capítulo 8, párrafo 305, nota al pie 351. Sin embargo, la Biblia nos advierte, 1 Corintios 11, 28-29, porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Y en Lucas 16:18, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Eclesiástico 15:20 nos dice, Dios a nadie le ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. Herejías de Francisco. El infierno no existe. Enseña heréticamente Francisco que el infierno no existe y que las almas de los réprobos se difuminan o simplemente dejan de existir. Entrevista realizada por el célebre periodista italiano Eugenio Scalfari en Semana Santa de 2018 y declaraciones dadas también en Semana Santa en el 2015. Hay más de 162 referencias en el Nuevo Testamento que hablan del infierno y 70 fueron pronunciadas por el propio Jesús. Algunas de ellas son las siguientes. 1 Corintios 6, 9-10. ¿Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Y en Gálatas 5, 19-21, San Pablo amplía la lista de los réprobos y su seguro y negro destino de esta manera. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismo, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Y en Hebreos 9:27, y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Mateo 25:41, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. Y ténganse en cuenta que el comunicado del Vaticano, para desmentir las afirmaciones de Scalfari, no desmiente la esencia del caso,
sino que se limita a decir que no fueron las palabras exactas que pronunció el pontífice, sin mencionar cuáles fueron las que él empleó. El caso ameritaba que Francisco personalmente desmintiera la especie, cosa que hasta ahora no ha sucedido, y sospecho que no podrá suceder, porque ya en otra ocasión dijo que la lógica del Evangelio era que todo el mundo se salvaba, lo cual obviamente da a entender que nadie se condena y que el infierno está vacío. De la misma manera, en Semana Santa de 2015, afirmó al mismo periodista Scalfari que las almas que no se arrepienten no se condenan, simplemente se difuminan. ¿Por qué hago lo que hago? Mi respuesta a la carta de un sacerdote. Fin, parte 1. Un café con Galat. ¿Por qué hago lo que hago? Mi respuesta a la carta de un sacerdote. Parte 2. Los jerarcas heretizantes de Francisco. A Francisco no lo dejan solo varios jerarcas de la iglesia. La mayoría lo acompañan con su silencio cómplice, haciéndose justamente acreedores a la denominación que les da el profeta Isaías de perros mudos. Y otros que no se quedan mudos y lamentablemente predican falsedades iguales o peores a las enseñadas por el Papa Francisco. Y esto con el silencio de este, o por lo menos con su aceptación tácita, quien no los corrige ni obliga a rectificar. También, por vía de ejemplo, nos referiremos a algunos de ellos. Monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, presentó en julio de 2016 las cartillas de educación que incluyen a los padres y niegan el pecado mortal. Cardenal Blaise Kupik, de Chicago, dice que hay que abandonar las creencias más preciadas en aras al diálogo, es decir, el falso ecumenismo que sacrifica verdades de la fe. Cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, ataca la indisolubilidad del matrimonio, niega la existencia del infierno, es promotor de la unión de parejas del mismo sexo y de la píldora del día después, agente pro-gay en el Vaticano, promotor del sacerdocio femenino y de la intercomunión con los luteranos. Cardenal Walter Kasper reivindica a Lutero como testigo del Evangelio. Dice que la fe del cristiano exige la fe en Dios, pero no en la iglesia ni en sus dogmas. Niega los milagros relatados en el Evangelio y es promotor del falso ecumenismo. Cardenal Karl Lehmann es promotor del sacerdocio femenino. Cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario del Sínodo de la Familia, afirma que se debe permitir la comunión de adúlteros. Sostiene que los dogmas pueden evolucionar. Expone que solo porque una afirmación se hubiese dado hace 2000 años no significa que no puede ser cuestionada. Monseñor Antonio Marto, obispo de Leiria Fátima, respalda el cardenal Walter Kasper en el tema de dar la comunión a los adúlteros y con sus opiniones respalda el libertinaje sexual. Monseñor Heiner Koch, arzobispo de Berlín, apoya una guía que anima a menores de edad a fornicar, tomar anticonceptivos y abortar, y dice que una iglesia que trata de imponer hoy sus opiniones a las personas está loca. Monseñor Franz Josef Bode, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Alemana, está de acuerdo con la bendición de uniones homosexuales. Monseñor Jorge Ortiga, arzobispo de Braga, Portugal, primera diócesis del país en aplicar los criterios sugeridos por el Papa Francisco con su exhortación apostólica Amor y Leticia, para darle la comunión a los divorciados vueltos a casar sin arrepentimiento. Monseñor Johann Boni, obispo de Amberes, insta a la Iglesia Católica a
bendecir a homosexuales, diciendo que no podemos seguir afirmando que no hay otras formas de amor aparte del matrimonio heterosexual, proponiendo crear una diversidad de rituales. Ahora bien, son innumerables las ocasiones en que Francisco niega las verdades de la fe, y ante estos ejemplos y otros que omitimos en gracia de la brevedad, la pregunta que se impone al sentido común es: ¿puede ser veraz el que tan equivocadamente enseña? ¿Acaso no será falso el que enseña falsedades? Recordemos que esta pregunta no la hace José Galat, la hace, como ya dije, el sentido común. La verdad no escandaliza, la mentira sí. Afirma usted que nuestra postura ha, comillas, escandalizado a la gente sencilla, a los niños. Permítame, respetado padre, que le pregunte: ¿qué es lo que escandaliza? ¿La verdad o la mentira? Obviamente, esta última. Entonces, defender la verdad de las herejías y de la apostasía, lejos de escandalizar a las almas débiles en la fe, las instruye y las advierte de los peligros que se siguen de desconocerlas o de negarlas. Usted, como pastor, bien debería saber esto. Le repito la pregunta: ¿qué escandaliza? ¿Los dogmas o la apostasía? ¿Un café con Galat o la interminable lista de herejías pronunciadas por Francisco y sus principales pastores? ¿Las denuncias que mis colaboradores y yo hacemos o el silencio cómplice de quienes deberían combatirlas? Veamos lo que en Lucas 17, 1-3 se nos enseña. Después dijo a sus discípulos: es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. El texto dice: si tu hermano peca, repréndelo. Le pregunto, respetado padre, si usted y los demás como usted ya han reprendido a Francisco y a los demás obispos y sacerdotes que están pronunciando tantas insensateces contra la fe. Porque si no fueran reprendidos por los que permanecen fieles a la doctrina, con razón serían considerados, a juzgar por el profeta Isaías, perros mudos. Y esos silencios hablarían de complicidad o cobardía. Y son también verdaderos causantes del escándalo que las ovejas sufren actualmente. Cristo es la verdad y dueño de la verdad. No soy yo ni ningún otro terrenal, ni siquiera el Papa, el dueño de ella. Y por eso la palabra nos dice en Hechos 29:30 que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted dice en su carta que José Galat se cree dueño de la verdad, lo cual ya le he aclarado que no es así. Pues humildemente le repito que la verdad es Cristo, y que de igual manera, humildemente, me someto a la doctrina de la Iglesia Católica, que con su legítimo magisterio nos ha enseñado a lo largo de los últimos 20 siglos. Su empatía con el modernismo. Más adelante me acusa usted, dizque de someterme a vivir la ridiculez de lo ya superado. Y yo le pregunto, estimado padre, ¿qué es para usted lo ya superado? ¿Serán acaso los dogmas de la fe o las verdades morales que durante tanto tiempo nos enseñó la Iglesia? Porque, desgraciadamente, ahora vemos cómo prospera esa sí monstruosa y horrible ideología antibíblica llamada modernismo, según la cual lo que Cristo nos enseñó y lo que la Iglesia con su tradición mantuvo durante siglos supuestamente está mandado a recoger y debe disque superarse. La errónea idea de esa cultura modernista es que todo lo expresado en las Sagradas Escrituras son experiencias personales de quienes las transcribieron, pero no contienen normas universales y permanentes para ninguno. De modo que éstas pueden reformularse y redescubrirse al compás del cambio de costumbres y de las modas que rijan en cada tiempo. Interpretar la Biblia de esta manera, eso es sencillamente oportunismo y populismo teológico. Lamentable posición en que caen quienes quieren hacerse amigos del mundo a costa de hacerse enemigos de Dios. Porque la palabra divina nos dice a este propósito en Santiago 4:4: ¿no saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios.
Y más adelante, San Juan en su primera epístola, capítulo 2:15, lo complementa de esta manera: si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La experiencia personal me dice que cuando queremos congraciarnos con los demás, no hablándoles con las verdades de la fe, sino rebajándolas o disminuyéndolas, lejos de persuadir a esas personas, eso sí, las escandalizamos y hacemos que se vayan de la iglesia, buscando otras alternativas a la misma. De ahí el crecimiento inusitado de las sectas y la correspondiente disminución de la verdadera iglesia, tanto en Colombia como en el mundo. Luego, hacen mal Francisco y los demás cardenales y obispos que lo siguen, queriéndose congraciar con el mundo y sus antivalores, a costa de lo que Cristo enseñó y que usted y los leales deberían estar defendiendo. Le repito mi pregunta, con todo respeto, padre: ¿qué es para usted lo ya superado? Lutero, referente de Francisco, no nuestro. Nos acusa usted de estar cometiendo el mismo error de Lutero, pero da la casualidad que es el Papa Francisco, tan admirado por usted, quien está protestantizando la iglesia, no solo por estar a punto de definir que lo más importante de la Sagrada Misa es una simple memoria y no la transubstanciación, mediante la cual el pan y el vino se convierten en el cuerpo de la sangre de Cristo. Como anticipos de su posición pro-luterana, el Papa ha declarado a Lutero disque testigo del Evangelio, colocando una estatua suya en el Vaticano y ordenando que se imprima una estampilla en su honor y en conmemoración de sus hazañas. Hazañas que precisamente causaron el mayor desmembramiento de la unidad de la Iglesia ya hace 5 siglos, y que con sus doctrinas aún actualmente continúa atacando la fe de nuestra comunidad eclesial. Respecto a su propuesta de, comillas, redescubrir al Papa Francisco y de, comillas, como María a la voluntad de Dios, le pregunto, estimado padre, ¿será que la voluntad de Dios es que sea menoscabada su doctrina y en reemplazo de ella sea acogido el modernismo que la niega? ¿Será que la actitud de María, para nuestro caso, sería condescender con las herejías? Muy claro está que ella aceptó e hizo la voluntad de Dios. Óigase bien, la voluntad de Dios, no la propia, ni la de los hombres. En todo caso, el nombre de María y la expresión de la voluntad de Dios son totalmente incompatibles con las herejías. Por supuesto, padre, que lo primero que esperamos es que no se generen heridas, pues nuestro esfuerzo todo el tiempo ha estado encaminado a curarlas. ¿Y cuáles heridas? Pues esas que en la actualidad, diaria y nochemente, se le hacen a la iglesia, por cuenta de quienes con sus herejías la están destruyendo desde dentro y desde fuera. Todas esas herejías sí, en contra del Evangelio y conducentes a pecados que opacan la luz del Espíritu Santo y ponen en grave peligro la salvación de las almas. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Estimado padre, parafraseando al conocido prócer, yo puedo decir que bajaré tranquilo al sepulcro, con la satisfacción de haberle cumplido con lealtad indesmayable a Cristo y a su iglesia, pues Él y ella son únicos dueños de la verdad y de la justicia. Solo Dios sabe cuáles han sido mis intenciones al defender la fe de su cuerpo místico, y no una defensa con el relativismo y legalismo fundamentalista de los que usted injustamente me acusa. No, esta defensa de la fe se ha hecho con Biblia y catecismo en mano, sustentando todas nuestras denuncias con ellos, pero sobre todo, como se lo dije al principio, armados del inmenso amor que le tenemos a Cristo y a su iglesia. Estimado padre, usted en su postdata agrega una nota en la que invita a volar alto y no rastreramente, con ideales de amor universal y no idolatrías o ideologías humanas y ridículas posturas ya superadas. Ante esta última nota, respetado padre, me veo en la obligación de repetir mi pregunta, tal vez la más insistente en mi respuesta a su carta. ¿Cuáles considera usted que son esas ridículas posturas ya superadas? ¿Quién las superó? ¿Acaso Francisco contradiciendo la palabra de Dios? ¿O el mismo Francisco comulgando con el modernismo? Le repito la pregunta, padre, ¿qué es lo ya superado? Yo, estimado padre, también le he escrito estas líneas con profundo respeto, no solo humano, sino con el respeto que merece su dignidad sacerdotal.
Y cierto es que Dios escribe recto con letras torcidas, pero es tarea de la Iglesia denunciar y rectificar las enseñanzas torcidas y no dejarlas al amparo del silencio cómplice o cobarde de parte de quienes con su consagrado oficio de pastores deberían rectificarlas. También yo, estimado Padre, le escribo con sentimientos de esperanza, esa que reposa en el corazón de todos nosotros, aguardando ver cumplida la promesa del Señor. Pero es que fue el Señor el que también advirtió en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Apartes de respuesta de Alejandro Pedraza. Postdata. Para finalizar, uno de mis colaboradores, Alejandro Pedraza, envió al Padre Santander una respuesta a su carta, de la cual les traigo los siguientes apartes. Respetado Padre, sepa usted que recibo la carta que mandó usted al doctor José Galat y a todos los compañeros de Un Café con Galat, y la recibo con gran respeto, acorde a su condición de pastor de nuestra Grey. Sepa usted que la leo con atención, buscando en ella conocer y entender los argumentos que presenta y los posibles móviles que lo llevaron a escribirla. Es claro que entre guías y formadores, entre católicos, como veo usted y nosotros somos, no caben ni deben caber las discusiones falaces, si es que lo que se pretende es hallar la una y única verdad, y armar tienda en el lado donde ésta se encuentre. Es mi deber decirle, continúa Alejandro Pedraza, que su carta recurre a la falacia, lo cual es un argumento que parece válido, pero no lo es. Debo decir que en su epístola es recurrente el uso por su parte del argumento ad hominem, entre otros, que es cuando se ataca a la persona que presenta un argumento, pero no se rebate el argumento presentado. Recurre usted a otras falacias, claramente detectadas por los pensadores que tratan la lógica, entre ellos Aristóteles, quienes sobre el tema detectó más de 10 falacias, que son bandera del sofista y recurso final desesperado. Por ejemplo, usa usted también el argumento ad nauseam, que es la falacia que pretende darle validez a un argumento con una insistente reiteración por una o varias personas. También recurre usted al uso de la falacia llamada argumento ad baculum, que es cuando se amenaza al oponente con consecuencias desagradables si éste no se pone de acuerdo con el argumento presentado. Y lo hace usted cuando cita amañadamente la Sagrada Escritura, concretamente con la cita del terrible destino que le espera a quien escandalice a un niño. Confróntese Marcos 9:42. Pero también hace usted uso de este falaz recurso cuando se resguarda y justifica en la actitud de la conferencia episcopal. Comillas, decidimos muchas personas no volverlos a escuchar. Finalmente, dice este compañero de Un Café con Galat, podría seguir demostrándole a usted el uso reiterativo de más sofismas en forma de argumentos inválidos. Asimismo, podría refutar puntualmente los 25 puntos rebatibles de su carta. Pero no lo voy a martirizar con tal ejercicio. Solo le digo que, para mi pesar, el mayor de todos los errores de su carta es que usted no presenta ningún argumento real. Hasta aquí, aparte de la respuesta de la carta al Padre Carlos Santander, hecha por Alejandro Pedraza y enviada a su email. Así pues, respetado Padre Carlos, me despido, pidiéndole me lleve en sus oraciones e invitándole a ver la transmisión de nuestro programa del próximo 9 de mayo de 2018. Programa, Dios mediante, en el cual incluimos tanto su carta como la presente respuesta que le estamos dando. Imploro bendiciones de lo alto para usted y los suyos, así como para los feligreses y actividades pastorales de su parroquia de la Sagrada Familia, en Pasto, Nariño, capital de tan hermoso departamento. Templo a cargo suyo, que bien conozco, porque en varias ocasiones estuve allí, inclusive asistiendo a una misa de precepto. Atentamente, José Galat. Alerta, última hora. Monseñor Antonio Livi habla desde Roma. Antes de finalizar el video de nuestro programa de hoy titulado ¿Por qué hago lo que hago?, debemos hacer publicidad a una noticia de último momento. Se refiere a las declaraciones de Monseñor Antonio Livi, miembro del clero romano, profesor emérito de filosofía en la Universidad Lateralense de Roma, presidente de la Asociación Internacional Sensus Communis, director de la casa editorial Leonardo da Vinci. Monseñor Antonio Livi
Fue director espiritual del Seminario de Roma para las vocaciones adultas y del Seminario de Benevento. Desde el año de 1998 porta la dignidad de capellán de su santidad. Atendiendo a su preocupación pastoral por los acontecimientos que vislumbran la apostasía eclesial, Monseñor Antonio Livi, quien también es firmante de la Correctio Filialis, dijo lo siguiente en una entrevista realizada la última semana del mes de abril. Monsignore, la pastorale di Papa Francesco, già implementata da decenni a nord delle Alpi, porta a una chiesa moribonda. Perché Papa Francesco non se ne rende conto? Perché lo hanno eletto apposta per questo. E lui l'ha detto. I miei fratelli cardinali mi hanno eletto perché io mi occupi dei poveri, perché io porto avanti la riforma. Vabbè, appunto. Ante la pregunta que le formularon, Monseñor, la pastoral del Papa Francisco, ya implementada desde hace varios decenios al norte de los Alpes, Alemania, lleva a una iglesia moribunda. ¿Por qué el Papa Francisco no se da cuenta de ello? Monseñor Livi respondió, porque lo han elegido justamente para eso. Él lo ha dicho, mis hermanos cardenales me han elegido para que yo me ocupe de los pobres, para que lleve adelante la reforma. En realidad, ese grupo de teólogos de Suiza, llamados San Galo, Daniels, Casper y Marx, son cardenales que habían querido esto precedentemente, cuando fue electo Benedicto XVI. Ya desde entonces tenían la idea de que el Papa que debía llevar adelante una reforma de la Iglesia, en el sentido luterano de la Iglesia, era él, Bergoglio. Una reforma en el sentido luterano, porque la pastoral o la política de entendimiento interreligioso con los luteranos y luego con todos los demás se desarrolla a fin de que los luteranos sean apreciados y aprobados y que el catolicismo sea cada vez más redimensionado al arrepentirse de todos sus pecados. Ahora, oficialmente, continúa Monseñor Livi, el teólogo más cercano de Francisco, director de la Civiltà Católica, Antonio Spadaro, publica artículos de su hermano jesuita Pani, que dice siempre, la Iglesia en el 1500 se ha equivocado, ha pecado con Lutero. Lutero tenía razón. Ahora, entonces, es necesario rehabilitar a Lutero y hacer lo que deseaba, una iglesia sin sacerdocio, una iglesia sin magisterio, una iglesia sin dogmas, una iglesia sin una interpretación oficial de la misma iglesia sobre las escrituras, en manos de las personas donde con el libre examen cada uno interpreta según lo que el presunto espíritu le sugiere. Una iglesia sinodal, donde los sacerdotes, obispos, papas, no son expresión de lo sagrado, sino de la política, de la comunidad que los elige y los nombra. Continúa Monseñor. El Papa mismo está diciendo esto. Es necesario llegar a una iglesia del pueblo, el pueblo que elige, el pueblo que dice lo que es. Pero el pueblo es una imagen meramente retórica. Ni en política existe el pueblo. Y si ni en política se sabe lo que el pueblo desea, una multitud de personas diversas, mucho menos en teología. Por ejemplo, la expresión, el pueblo quiere cambiar la misa, es una estupidez. Jamás se ha documentado. Ni siquiera es posible, porque están aquellos en el pueblo que poseen una fe plena, como el Padre Pío, y aquellos que ni siquiera tienen fe. Aquellos que simplemente querían que las cosas se reformasen porque no les gustaba la misa en latín, y querían que fuese en italiano, pero ni entendían la misa en latín ni en italiano. Ahora quien lo entrevista le dice a Monseñor Livi, la debilidad humana hace que no podamos confiar en la propia conciencia. Monseñor Livi continúa, claro, mire, la Iglesia jamás hizo una operación de tipo democrática, eligiendo a personas con el consenso de una base popular, mucho menos abrevar de lo que la gente piensa para transmitir la enseñanza. La Iglesia debe enseñar lo que enseñó Jesús y basta. Es así de simple. Le preguntan a Monseñor Livi, ¿está usted seguro de que la elección del Papa Francisco ha sido orquestada por este grupo de San Galo? Monseñor Livi responde, estoy absolutamente seguro, como se puede estar seguro escuchando a tantos testigos, con una certeza histórica, que como tal se basa en testimonios, por ende, falibles. Pero para mí es muy probable que haya sido así. De hecho, nadie ha expuesto una tesis diversa. Por otro lado, lo que resulta absurdo es lo que se dice a veces, de que el Papa Francisco es Papa porque lo ha querido el Espíritu Santo. Esto es una estupidez. El Santo Espíritu inspira a todos para que hagan el bien,
pero no todos hacen el bien. Hay quien hace el bien y quien hace el mal. Si uno piensa en el cardenal Casper, que desde antes ya era un hereje, que quería destruir la Santa Misa, el matrimonio, la comunión, el derecho canónico, todo esto está en los libros de Casper desde hace 30 años. Y ahora el Papa dice que es su teólogo por excelencia y lo hace organizar el sínodo de las familias. En suma, efectivamente, si se analiza esto, todo ha sido orquestado, porque luego va a terminar en todas las cosas, el reconocimiento de Lutero, preparar una misa en la cual la consagración no sea más una consagración, que se limite el término de sacrificio que le guste a los luteranos. Continúa Monseñor Livi. Lo mismo que sucedió con Pablo VI, en la comisión presidida por Aníbal Burnini, que debía preparar el Novus Ordo Missae. Había luteranos que debían decir qué cosas les gustaba y qué cosas no de la misa católica. Una cosa absurda. Entonces se ve que todo ha sido orquestado lentamente. No viene de ahora, sino de los primeros años 60. Son 50 años llenos de una actividad de teólogos malvados, herejes, para conquistar el poder. Y ahora lo han conquistado. Por eso yo digo, la herejía al poder. Pero no son los papas herejes, jamás lo he dicho de alguno, sino papas que han sufrido esta influencia, no la han contrastado y han dado rienda suelta a esta cosa loca que Juan XXIII dijo: afirmemos la doctrina de siempre, pero sin condenar a ninguno. Pero esto es imposible. La condena forma parte de la explicación del dogma, es la otra cara de la misma moneda. Y si después uno quiere aplicar el dogma a los tiempos modernos, y en los tiempos modernos hay herejías, hace falta, necesariamente, condenarlas. Y no condenar nada significa aprobar todo. Y aprobar todo significa que no hay más fe católica. En esto el Papa Juan XXIII, hoy canonizado, seguramente no pensaba. Perdón si me enfervorizo un poco, yo soy viejo. Tengo 80 años, pero estas temáticas me generan el mismo entusiasmo cuando son cosas buenas, como indignación cuando son cosas malas. Al igual que cuando tenía 28 años y comenzaba mi vida sacerdotal. Ya finalizando, le interrogan a Monseñor Antonio Livi. Ha mencionado al cardenal Casper. Los obispos conocen bien sus tesis destructivas. ¿Cómo es que no lo rechazan públicamente? Monseñor Livi responde: es el misterio de la conciencia de las personas, quien es criticado, incluso de una manera muy científica, en las propias doctrinas que son contrarias al dogma, muy a menudo se defiende a sí mismo. Ya no es más allí el intelectual, que hace un trabajo científico, sino el hombre que es atacado en su propio prestigio, en sus propios puntos de vista. Recuerdo un episodio muy singular, cuando el cardenal Siri, un gran teólogo desde el punto de vista dogmático, publicó el libro Getsemaní, primero en italiano, luego en alemán, francés, español, donde criticaba mucho la teología de Karl Rahner. Este se enojó muchísimo e impidió la difusión de este libro en alemán en Alemania, a través de presiones sobre la casa editorial Herder, y luego sobre otras. O sea, hay una actitud que no es la de una disputa teológica donde todos, sobre el mismo plano, refutan o aceptan las objeciones, entrando en el mérito del tema. En cambio es: yo soy la verdad, y todos los otros están en el error. Yo estoy al servicio del Espíritu Santo, y los demás, en cambio, al servicio de Satanás. Es una posición dogmática que es paradójica, para quien, en cambio, refuta al dogmatismo. Hasta aquí, las denuncias que valientemente hace Monseñor Antonio Livi, y que en este programa titulado ¿Por qué hago lo que hago?, invitamos a sus iguales a emular. Sí, exhortamos a los teólogos, sacerdotes y obispos a que, como él lo hace, denuncien también los temas que él trató y otros anuncios, que también atentan contra la verdadera doctrina. Rosario Mundial el 13 de mayo a las 3 p.m. Finalmente, nos unimos y los invitamos a la convocatoria que hace Rosario Sin Fronteras y por las redes sociales Radio María Colombia, la doctora Gloria Polo y otros sacerdotes. Ellos hacen una muy especial invitación a la que pedimos a todos unirse. Esta es hacer en Iberoamérica y en todo el mundo el Santo Rosario el próximo domingo 13 de mayo a las 3 p.m. con el fin de derrotar al maligno y pedir perdón y bendición por nuestras naciones, en esta época en que campea el maligno por todas partes. Nosotros en Teleamiga nos unimos a esta bella iniciativa y haremos el Santo Rosario suplicando al cielo por estas intenciones y las de ustedes. El próximo domingo 13 de mayo a las 3 p.m. Transmisión que haremos en directo en comunión con todos los católicos del mundo entero. Unámonos todos en esta oración el próximo domingo 13 de mayo a las 3 p.m.
¿Por qué hago lo que hago? Mi respuesta a la carta de un sacerdote, fin. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. ¿Por qué hago lo que hago? Mi respuesta a la carta de un sacerdote. Ustedes pueden participar con sus preguntas o comentarios a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Doctor. Bueno, entonces ustedes han oído y han visto las circunstancias que ponemos allí, tanto del padre, la carta, al responder la carta del padre de Santander, como este último testimonio de Monseñor Livi, importantísimo. Todos coinciden en el rechazo a la apostasía que nos están fabricando en la iglesia. Por eso pues, vale la pena oír estas comunicaciones que hemos recibido. Son muchas las personas que en este momento están opinando y dicen lo siguiente: gracias te doy, Señor, por todos en Teleamiga, porque sin los doctores Galat y Arango no sé qué haríamos. Ellos nos enseñan, nos abren los ojos acerca de la verdad para ser mejores personas, aprendiendo y haciendo la voluntad de Dios. Estamos con ustedes, Dios los bendiga y nos proteja de todo mal y peligro. Los seguiremos escuchando porque ustedes nos conducen a nuestro Padre Celestial. Dios los bendiga y estaremos orando por ustedes. Buenas noches, doctor Galat. A diario se ven nuestros consagrados o el mismo obispo Bergoglio diciendo y haciendo herejías, yendo en contra de los mandatos divinos, en fin. Les comparto, por ejemplo, este gran cardenal Müller en completa oposición a que se dé la Sagrada Comunión a protestantes en ejercicio. Que este sacerdote sepa que no es solo el doctor Galat quien lo denuncia. Dentro de la misma iglesia hay opositores a este impostor. Dios los bendiga. Aquí nos escribe un sacerdote que nos pide, obviamente, por obvias razones, reservar el nombre. Sin embargo, quiere que nombremos que es un sacerdote fiel a la verdadera iglesia de Cristo. Y dice lo siguiente: después de oír las apasionadas y nada racionales acusaciones de este sacerdote para el doctor José Galat y todo su preparado equipo de trabajo, me queda claro que en Colombia no existe ningún obispo y sacerdote preparado intelectualmente para rebatir con inteligencia lo que supuestamente está mal. Pregunto, ¿cuándo se podrá tener un cara a cara para poder en vivo debatir sobre cómo este Papa nos está llevando a una ruina espiritual? El cara a cara lo podemos tener y les damos aquí el espacio a los sacerdotes y a los obispos que quieran rebatir estas ideas que estamos exponiendo. Nosotros no vamos a excluirlos a ellos. Y que siempre... Cara a cara lo tienen cuando ellos lo soliciten. No, y que siempre usted les ha hecho la invitación de que si alguno siente que está siendo atropellado, que lo que se está diciendo acá es mentira, si no está sustentado con la palabra, con el catecismo, pues que venga y lo argumente, y las puertas del canal abiertas y el espacio en el programa están, siempre y cuando pues haya una sustentación muy sólida y no sea una especulación o una por emoción y no con la lógica, ¿no? Y con las razones que deben dar. Pero hay más comunicaciones. Así es. El siguiente dice: buenas noches, Teleamiga. Qué buena respuesta al padre de Nariño. Hay que pedirles a los sacerdotes que vuelvan a repasar y releer la Biblia. Eso sí, invocando al Espíritu Santo para que le ayude a abrir los ojos y encontrar la verdad saliendo de la ignorancia. Atentamente, Mario de Bogotá. El siguiente: buenas noches al doctor Galat y sus acompañantes. Con todo el respeto que los hijos elegidos se merecen, hay varios que están al tanto de las erróneas enseñanzas de Francisco.
mientras que hay un inmenso número de hijos ciegos, sordos y mudos, que lo único que hacen es distorsionar a muchas ovejas, en vez de que se encaminan a enderezar lo torcido. Dios los bendiga. Buenas noches, doctor José Galat. Estoy muy sorprendida con lo que acabo de ver. Creo que esos son los ataques que vamos a tener los verdaderos católicos. Inclusive serán también varios sacerdotes que creen en la palabra de Dios. Bueno, esa es mi opinión. Que Dios los bendiga y los proteja, junto con los que están hoy orando para que Dios cambie esas herejías que se están viendo a todos aquellos que están con el Papa Francisco. Siguiente, excelente su defensa, doctor Galat, con argumentos y pruebas para los que creen que solo mueven fines económicos y que no están capacitados para defender nuestra Santa Iglesia. Así es como se le calla la boca a quienes sí desconocen lo que ocultan los altos jerarcas de la Iglesia en cabeza del Papa Francisco. Estamos con usted, doctor Galat, y no por filiación solamente, sino porque estamos convencidos de que usted sí está en defensa de la verdadera Iglesia. Gracias y bendiciones para todos. Qué estimulante y qué buenos comentarios. Perfecto. Me dicen también, doctor, que hay llamadas. Usted me dirá en el momento en que los quiera. Las recibimos. Muy bien, vamos a recibir la llamada del señor Humberto. Humberto nos está llamando desde Bogotá. Buenas noches y bienvenido a Un Café con Galat. Buenas noches. Buenas noches, vamos con una siguiente llamada y recibimos... buenas noches. Buenas noches, estamos con Humberto. Buenas noches, ¿cómo se va? Sí, habla con él. Muy bien, adelante, ¿cuál es su pregunta o comentario? Bueno, primero que todo, pues quisiera darte las gracias al doctor Jorge Galat y a toda su mesa de trabajo, también para reconocerles la gestión que están haciendo ustedes en cuanto a dar a conocer la verdad a todos aquellos que quizás están ciegos, de no aceptar la acción moderna que está imponiendo el Papa Francisco a la Iglesia. Y además porque los pastores que guían esta Iglesia se están dejando ensombecer, digamos que están ciegos ante esos actos modernistas. De todos modos, los felicito por esa gestión que están haciendo y defendiendo la Iglesia remanente, que somos nosotros que defendemos la verdad, así nos cueste un sacrificio. Mil gracias, Humberto. Muchas gracias, doctor Galat, y que de verdad siga usted trabajando con mucho ímpetu en esta parte de defender la verdad. Mil gracias, Humberto. La causa de la defensa de la fe nos concierne a todos, no solamente a los de la mesa de trabajo, de modo que todos, aunque sea con oraciones, con lo más importante, y con plegarias al Señor, para que se mantenga la fe de la Iglesia intacta y combatir las herejías. Sobre todo que es muy importante que hay muchas personas que ya entienden y que como no pueden hacer nada, pues hacen lo más importante, doctor, que es unirse en oración. Eso. Y eso fortalece muchísimo. Eso no es nada, Sí. al contrario, Por eso es todo. Que no pueden hacer nada de cartas o manifestaciones, pero hacen lo más importante, se convocan en familia o en grupos o personalmente para hacer oración, para que el Espíritu vaya llegando y pues vaya quitando la ceguera, la sordera y vaya siendo la gente capaz de ir defendiendo la Iglesia y la fe. Pero hay otra llamada, ¿no? Así es, doctor, y recibimos a Felipe, nos está llamando desde aquí también de Bogotá. Felipe, buenas noches. Buenas noches. Vamos con la siguiente llamada y recibimos a Gloria. Gloria también nos llama desde Bogotá. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches, Gloria. La escuchamos. Adelante con su comentario. Gracias. Hace tiempo estaba bregando a comunicarme con el programa Un Café con Galat para expresarle mi agradecimiento y mi felicitación al doctor Galat
Dios lo bendiga por estar defendiendo nuestra religión católica y nuestra fe. La iglesia está pasando efectivamente por un sismo. Está pasando por una crisis. Está pasando por una crisis violenta. Repitiéndola. Ha sido atacada espantosamente. Y por el supuesto Papa Francisco, yo le doy gracias a Dios que a mí me ha iluminado. El día que ese señor apareció como elegido, yo coincidencialmente estaba mirando. Siempre cuando el Papa Juan Pablo II o cuando Benedicto XVI, yo colocaba para escuchar la misa y las homilías de ellos. Presentimiento. Claro, un pálpito, como dicen las señoras. Un pálpito importante, porque la iglesia no solamente está pasando ese dolor, es que pasa la pasión de Cristo, reproduce la pasión de Cristo. Y la iglesia nos toca a nosotros repetir lo de Cristo en su agonía en la cruz, en su agonía que comenzó en el huerto de los olivos. Ahí estamos, repitiendo con Jesús, pero siendo fieles a Jesús, fieles a su palabra. Así es como la iglesia remanente va a recuperar las cosas que están destruyéndola en otro sentido, y los otros, por parte de los malos teólogos, de los malvados teólogos, como dijo el Monseñor Livia en el video que escuchamos. Así es. Tenemos, doctor, llamadas, mensajes, lo que usted desee. Lea los mensajes. Mensajes. Vamos. Buenas noches, estimados señores, doctor Galat y mesa de trabajo. Con respecto a la carta que envía el sacerdote de Pasto, debe hacerla al centenar de sacerdotes, algunos cardenales que no están de acuerdo con las herejías de Francisco. Hay algo que quiero que sepa de mí que me dio mucho dolor cuando Francisco dijo que por las venas de Jesús corría sangre pagana y que la vida de Jesús terminó en un fracaso, la muerte en la cruz. También dolió cuando dijo que Jesús no multiplicó los peces, no los panes, sino que se acabaron y que el infierno no existe. Eso nos confunde, y si no fuera por este programa, yo creía que eso era así, porque lo decía un papa. Además me pregunto, ¿por qué no ha hecho nada con los sacerdotes que salieron besándose? ¿Por qué permitió que hicieran un pesebre de homosexuales y figuras demoníacas? Por favor, utilicemos el pensamiento crítico. Eso no es evangelizar, como por ejemplo decir que todos los creyentes se salvan, sea de la vida, que todos los que se salvan. De evangelizar, como por ejemplo decir que todo, bueno, es que aquí está un poco enredado, se salvan, sea del creo que sea. Esa es una gran falsedad. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. No es Mahoma, Buda, los mormones, ni ninguna otra secta. Por favor, Padre, ¿qué es esto? Jesús dijo clarito, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que crea en Él tiene la vida eterna. Pero Bergoglio pregona el diálogo entre las religiones. Ay, Dios mío, Jesús les dio la orden a ustedes, id y predicar el Evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús advirtió de estos momentos. Lo invito a que mire a Santa Catalina de Emery. Con total respeto, Olga Lucía Castaño desde Bogotá. Postdata. Los invito a ponernos en presencia del Señor sacramentado y preguntarle. Interesante. Muy buena reflexión. Muy buenas. Sí, muy buen comentario. Muy profundo. Muy profundo. Sí. Así es. Tenemos más. Respetado doctor y mesa directiva de Un Café con Galat, qué ignorancia la de este sacerdote. Usted merece, al igual que la mesa de personas que le acompañan, todo nuestro respeto, precisamente por la calidad de sus investigaciones. ¿Creen estos sacerdotes que todos los que escuchamos somos ignorantes? Al contrario, comprobamos la innumerable cantidad de pruebas que ustedes aportan. Adelante, tuve oportunidad de conocerlo hace mucho tiempo a usted cuando defendíamos la obligación del Ministerio de Educación de mantener las clases de religión en los colegios. Los sacerdotes no lo hacían. Yo presidía un importante colegio de Bogotá.
Adelante, un café con Galat. Ante el silencio de algunos sacerdotes o ignorantes o cobardes, yo personalmente conozco varios sacerdotes que están de acuerdo con ustedes. Perdónenme que no dé mi nombre por prudencia. No quiero por ahora tener que cambiar de parroquia. Pobrecitos. Y, bueno, y está en su derecho, Sí, está en su derecho de reservar su nombre. Porque saben que los persiguen. Sí, claro. Pero hay unos sacerdotes que siguen siendo fieles. Así es. Pero no fieles a usted, doctor. Que no tragan entero. Y que hay que explicarle a la gente, no es que sean fieles al doctor Galad, No. porque a usted no le interesa que sean fieles a usted. Fieles a Dios, a Cristo, fieles a la iglesia. Yo soy uno más. Sí, usted es uno Claro. más. Bueno, ¿Más mensajes? más mensajes. Muy bien, dice, buenas noches, los felicito y sigan adelante. Quisiera preguntarle al sacerdote de Pasto, ¿por qué no pensó mejor la carta antes de escribirla? Porque entonces los 65 prelados que mandaron la carta al Papa sin obtener respuesta también están equivocados. Gracias. Ah, interesante. Qué interesante reflexión. Así es. Tenemos otra. Buenas noches y que Dios los bendiga. Soy Fernando Montoya de Medellín. Los quiero apoyar con toda mi oración para que sigan dando pasos de rectitud y seguridad en la tarea de quitar la oscuridad de los católicos que, llenos de ignorancia, siguen las enseñanzas de Bergoglio con la fuerza y autoridad de la divina palabra. La verdad es invencible. Cristo reina y reinará eternamente. Gracias por su aguerrido trabajo. Están cubiertos por el Inmaculado Corazón de la Santísima Madre. Mil gracias a Fernando, muy querida persona. Así es. Mi abrazo especial a él. Bueno, el siguiente. Buenas noches, doctor Galat. Me encuentro leyendo este libro. El libro se llama El Apocalipsis. Mandan la foto. Solo le quiero decir, ánimo, no está errado. Nuestra liberación se encuentra cerca. Siguiente. Viva Cristo Rey, viva la verdadera fe católica. Oremos porque este curita sea verdadero cristiano católico y no bergogliano y hereje. A Bergoglio no le interesa quién eduque ni quién dé comer al hambriento. A él le interesa estar bien con la New Age o Nueva Era. Buenas noches, Dios los bendiga y sigan adelante con sus enseñanzas. Para aquellos que aún no han entendido, pues que lean Mateo 7, 15, 23, pero que lo lean bien despacio y entiendan, pues un árbol no puede dar frutos buenos y malos a la vez, que es lo que está haciendo Francisco. Ahí está la respuesta para muchos ignorantes. Claro, el árbol bueno da buenos frutos y no es posible que de malos, así como el malo da malos frutos. Ahí estamos viendo los frutos de Bergoglio, Así es, que doctor. envenenan la iglesia. Son frutos de muerte para la iglesia. Muy bien. ¿Tu opinión sobre el video? Bueno, me cuestiona mucho la actitud del sacerdote, porque leo desde acá, desde esta barrera, leo que escribió una carta llena de emoción, llena de contrariedad y llena como de resentimiento. Da la sensación de que se siente señalado y que al sentirse señalado él no expresa a mutuo propio lo que está pensando, sino que se apoyó en un grupo de feligreses y supuestamente en un grupo de niños porque dice que se está escandalizando a los niños. La escribió con la emoción. Si este sacerdote, en vez de escribir, se hubiese postrado a los pies del Santísimo Sacramento y con las señoras que están tan preocupadas y con los niños que se sienten tan escandalizados, él los reúne y hace una cadena de oración por nosotros, que nos encuentra tan equivocados, que nos encuentra tan arcaicos, entre comillas, ora bastante por nosotros, pues él va a recibir luz y discernimiento y nosotros vamos a recibir muchas bendiciones y el Señor nos irá mostrando con más claridad si lo que estamos haciendo está errado o por el contrario estamos actuando de buena fe. Hay que orar, Padre. Hay que orar porque su carta no está cargada de mensaje evangélico, no está cargada de doctrina, no está cargada de teología, está cargada de dolor
porque está siendo señalado y no lo estamos señalando. Y no estamos diciendo que usted es un perro mudo, como da a entender en la postdata. No, estamos diciendo que ustedes, nosotros y cualquiera que se diga ser católico, apostólico y romano, se quede callado, estamos siendo perros mudos. Y lo dice la palabra, no lo digo yo como usted a bien lo dice en su carta, no, lo dice la palabra. Me da tristeza, mucha tristeza, de saber que un sacerdote que pueda hacer tantas cosas maravillosas con su feligresía se dedique a este tema. En vez de encontrar en estos programas aquello que le va a ayudar a madurar en la fe, aquello que le va a ayudar a madurar en el conocimiento de la palabra, porque el doctor Galat investiga y no viene a un programa porque media hora antes lo hizo. Soy muy consciente y sabemos que gasta días, noches investigando y preparando lo que aquí va a transmitir. Pero parece que usted sí nos sacó el tiempo para hacer la reflexión y el análisis. Y me llena de alegría con Monseñor, porque ratifica precisamente lo que nosotros estábamos diciendo y lo que nosotros hemos divulgado acá en Un Café con Galat. Y eso indica que no estamos equivocados. Eso indica que estamos hablando con la justa razón y que tenemos la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y a nosotros, Padre, tenga la certeza de que nos van a pedir cuentas arriba, porque nosotros sí creemos en el juicio, nosotros sí creemos en el infierno, nosotros sí creemos en el purgatorio, y lo que hacemos, lo hacemos con mucha conciencia del bien o del mal que estamos haciendo con las personas que nos ven y que nos escuchan. De modo que, doctor, ánimo, sí, porque lo que estamos haciendo es porque Dios así lo quiere. Exactamente, y Dios así lo permite. A todos los que se han comunicado manifestándose su apoyo y su colaboración con nosotros. Claro, es una voz de aplauso que nos llena de satisfacción y de ánimo para continuar en esta labor. Y que a usted no lo hace ni más rico, no lo hace más pobre, no está esperando grandes galardones, no está esperando grandes puestos, no lo hace por soberbia. Yo doy fe de que lo hace por amor a la Iglesia. Y estamos acá por amor a la Iglesia, porque esto no es fácil. Sentarse aquí y estar en boca de todo mundo, señalados y criticados, no es fácil, pero dice el doctor, pero nos van a dar galardones en la vida eterna. Y es para eso que nosotros trabajamos, claro, para la vida eterna. Trabajamos para Cristo. Para Cristo. Y si usted me permite, antes de terminar, quisiera invitarlos a la peregrinación a Tierra Santa, a los santuarios marianos. Vamos a aprovechar estos tiempos tan maravillosos que el Señor todavía nos permite. Son peregrinaciones muy asequibles, donde usted puede acompañarnos e ir a aquellos lugares maravillosos donde estuvo Jesús en su vida pública. Quien esté interesado, comunicarse al 315-601-3168, 315-601-3168, y el 13 de mayo hacer el Santo Rosario, pero no solamente el 13 de mayo, todos los días unidos en la oración para que todo esto termine y reine el corazón inmaculado de María y el corazón de Jesús. Bueno, Beatricita. Muy bien, bueno, mi mensaje es el siguiente y es, en la vida es mucho más fácil callar y evitar denunciar para así agradarle a los hombres o mantener un cargo o algo así. Esto es muchísimo más fácil, pero quien se arriesga totalmente, quien se arriesga a perderlo todo por defender a Dios, Dios mismo lo recompensará, y esta recompensa se puede ver en la vida o se puede ver en la eternidad. Sin embargo, a eso vinimos a la vida, a eso vinimos a esta vida, sencillamente a alcanzar nuestra salvación. Y si de paso lo podemos lograr, alcanzar la salvación de otras personas, pues está maravilloso. Por eso este medio de comunicación está para eso, para alcanzar no solamente nuestra salvación, sino la salvación de todas las personas que nos ven en Colombia, en los 45 países del mundo donde nos ven. Así que seguimos esperando sus oraciones y que nos estén apoyando siempre con su oración. Y bueno,
ánimo para defender nuestra Santa Iglesia Católica. Quiero hacerles una invitación también y es a participar en un retiro espiritual que realizaremos de Pentecostés. Son 3 días en donde vamos a tener dirección espiritual personalizada, vamos a tener oraciones de sanación, de liberación, una vigilia también de Pentecostés. Va a estar lindísimo. Solo tenemos 120 cupos, de los cuales nos quedan poquitos, así que si ustedes están interesados en participar en este retiro espiritual, se pueden comunicar en Bogotá al 578-1888 o en el celular 320-439-5475. Muchas gracias, doctor. Bueno, y solo me resta de insistirles de nuevo, 13 de mayo, vamos a rezar el rosario. Así es. Vamos a darle gloria al Señor a través de su Madre Santísima y a pedir las gracias que necesitamos para nosotros y para el mundo entero. Y hasta la próxima, mis queridos teleamigos y teleamigas. Un café con Galat.